Gracias por vuestra asistencia a este webinar sobre las funciones y actividades de las jefaturas provinciales de inspección de telecomunicaciones, entendidas como una salida profesional más para los ingenieros de telecomunicación. Antes de nada, quería informaros que esta sesión será grabada en vídeo y se realizarán capturas de imagen durante la celebración para su publicación o difusión en los diferentes medios de comunicación empleados por la Asociación y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia. Los que no deseéis que vuestra imagen sea registrada, debéis desconectar vuestra cámara. Bueno, esta iniciativa, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia, en la cual también participa la asociación, está enmarcada en las acciones que ambas entidades promueven periódicamente con el objetivo de promocionar las tecnologías de la información y la comunicación, tanto entre el colectivo de ingenieros de telecomunicación, como es este caso, como en otras enfocadas a la sociedad en general. Quiero agradecer en nombre del Colegio Oficial y de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia, y en el mío propio, la participación de nuestro compañero Raúl Fernández Tombilla, jefe provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Lugo, el cual nos hablará en esta sesión sobre los fines, funciones, actividades, servicios e I+D+I de las jefaturas provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, órgano competente, regulador e inspeccionador de los servicios de telecomunicación para la transformación digital. Las jefaturas son entidades dependientes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y constituyen una interesante salida profesional para los ingenieros de telecomunicación, como muy bien nos contará Raúl enseguida. Tras la exposición de Raúl, habrá un turno de preguntas para resolver las dudas y cuestiones que nos queráis plantear. Para ello, os pedimos que utilicéis el chat de la plataforma. Trataremos de contestarlas a todos, ya las iré pasando yo después. Bueno, sin más preámbulos, os presento y doy paso a Raúl. Es ingeniero de telecomunicación y actualmente ocupa el puesto de jefe provincial de Inspección de Telecomunicaciones en Lugo. Posee una amplia trayectoria profesional en diferentes puestos de la administración pública. Tuvo cargos de responsabilidad en las 4 jefaturas de Galicia, siendo jefe provincial en Ourense y Pontevedra en otros tiempos, y con anterioridad en empresas privadas del sector de las telecomunicaciones. Cuando quiera, Raúl, y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos de este Día Internacional contra la Violencia de Género, en el que se reivindica la erradicación de la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo. Bienvenidos a este webinario. Agradezco vuestra presencia e interés en este evento y también agradezco a Javier Fraga sus palabras, evidentemente al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia y a la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia por organizar y coordinar la oportunidad de visibilizar y describir el trabajo que se realiza en las jefaturas provinciales de inspección de las telecomunicaciones. Este webinario se celebrará en castellano al objeto de que sea comprensible para todos. Las redes de telecomunicación de España han demostrado su alta capacidad para transportar información desde cualquier lugar a otro y su ubicuidad. En sí mismas, constituyen una de las infraestructuras más complejas jamás creadas por la humanidad, siendo capaces, exactas, transversales, robustas, flexibles y confiables para mantener la actividad humana durante una crisis como la que estamos sufriendo. Desde el año 1838, en que se inventó el código Morse, hemos pasado por la primera emisión de radio en 1906, en 1968 las telecomunicaciones llevaron al hombre a la luna, en 1990 comienza Internet, para llegar al año 2021 con un mundo globalmente hiperconectado. Mientras tanto, en 1957 se crea el órgano que es el AETSIT, en 1967 el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, en 1986 se crea la antigua Dirección General de Telecomunicaciones. ¿Perdón? Es que se escuchaba a alguien hablando. Hola Raúl, si puedes bajar un poquillo la música, a lo mejor te interfiere un poco menos y te escuchamos mejor. Perfecto. Yo me ocupo de silenciar los micros que hayan podido quedar por ahí, disculpa. Un minuto. Vale, perfecto. Espero que ahora pues me escuchéis correctamente. Sí, te escuchamos perfectamente, gracias. Muy bien. Perfecto, gracias. De acuerdo.
Lo que decía que en 1986 se crea la Dirección General de Telecomunicaciones y en 1989 se crea su estructura provincial. La actual Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, con el acrónimo DGTOSCA, es la heredera de la antigua Dirección General de Telecomunicaciones y es el órgano regulador de las telecomunicaciones en España. La DGTOSCA es el órgano que impulsa la conjunción del despliegue del 5G, la explosión de los datos, los sistemas ciberfísicos, la computación en la nube, los metaversos, las tecnologías cuánticas, los sistemas inteligentes, las macrobases de datos, criptografía, robótica, inteligencia artificial, programación, automatización, procesado de señales y las redes sociales. Estas tecnologías permiten la evolución de un gran número de tecnologías disruptivas en el desarrollo de aplicaciones y servicios de enorme valor añadido que continúan marcando importantes hitos para consolidar la sociedad digital del conocimiento, la cuarta revolución industrial y los viajes espaciales controlados. Mientras que la DGTOSCA realiza la dirección estratégica y táctica del desarrollo de la implantación de las redes por parte de los múltiples operadores, las jefaturas provinciales realizan el control operativo de aquellas. Por eso, son sus manos, pies, ojos, narices, las cuales sensorizan y transmiten cuál es la realidad de la implantación y desarrollo de aquellas redes en el territorio. Las jefaturas tienen un conjunto multilateral de fines y funciones que les permiten realizar servicios y actividades de su competencia territorial hacia la ciudadanía con el apoyo de operadores, instaladores, fabricantes, ingenieros y técnicos. Esas actividades se realizan para gestionar infraestructuras sobre medios guiados y no guiados. Si os acordáis de primero de carrera, allí se definían lo que eran los medios guiados y los medios no guiados. Y así crear telecomunicaciones sobre algo que no se ve, no se toca, no se huele, no se percibe por los humanos, pero está ahí, nos rodea y todos dependemos cada día más de su existencia. En esta presentación desgranaremos una parte importante de las actividades que desarrollamos en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Lugo, las cuales son trasladables a otras jefaturas con las distancias idiosincráticas correspondientes. Comprenderéis que estas actividades son, en el mundo de las telecomunicaciones y con la separación correspondiente, equivalentes a las que realizan los grupos especiales de operaciones de la Policía Nacional. Después de estas palabras de introducción, todos podemos preguntarnos, ¿existen los inspectores de telecomunicación? ¿Qué funciones tienen? ¿Cuál es su utilidad práctica para la población? ¿Dónde están? Algunos podréis decir, es que jamás he visto alguno. ¿Qué medios utilizan para su trabajo? ¿Podría yo pertenecer a este colectivo? ¿Podría llegar a ser un inspector? ¿Qué he de hacer para convertirme en uno de ellos? ¿Es una alternativa profesional válida y recomendable? Aquí se tratará de responder estas preguntas de una forma expositiva, descriptiva y dinámica del diverso trabajo diario real que se realiza, y no de todas las actividades, solo de aquellas más significativas. Así, nuestro lema es que somos pocos, pero cuantitativa y cualitativamente muy bien dotados, ya que somos ingenieros y técnicos en telecomunicaciones con vocación de servicio al ciudadano. Entonces, sin más de esta introducción, vamos a pasar ya a ver los contenidos de esta presentación. Son 22 puntos y muchos de ellos se refieren a una sola transparencia. Cada una de las transparencias tienen bastantes contenidos, pero evidentemente no me voy a introducir muy profundamente en cada uno de los conceptos, ya que se trata de que veáis de una forma lo más dinámica y sencilla posible cuáles son nuestras actividades. Evidentemente, bueno, pues como siempre, cuando estudiábamos una asignatura, la parte teórica la tenemos que asumir porque es la parte introductoria. Ya que veis en esta diapositiva, pues una descripción bastante rápida de la situación de la jefatura, ¿no?
Aquí se os dice que hay 52 jefaturas provinciales que dependen, como había dicho previamente, de la DG Tosca y funcionalmente de la Subdirección General de Inspección de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que es quien coordina el funcionamiento global y los procesos que realizan las jefaturas. Estas están ubicadas en las capitales de las provincias y en las ciudades de Ceuta y Melilla, y son las unidades más próximas para prestar atención a los ciudadanos en materia de telecomunicaciones. Es más, son las únicas unidades administrativas y las únicas autoridades en la materia, en el ámbito provincial. Las jefaturas juegan un papel fundamental para que todos podamos oír y observar a cualquier interlocutor en la televisión, en la radio, para que podamos navegar por internet o realizar cualquier tipo de operación bancaria. Las infraestructuras que existen detrás de cualquier terminal son competencia de la Dirección General de Telecomunicaciones y, por extensión, en el territorio de las jefaturas provinciales, y producen un mundo de redes interconectadas, circuitos de transmisión y conmutación, señalizaciones, interfaces, protocolos, etcétera, etcétera. Para que una organización funcione se necesitan personas, y los funcionarios destinados en la SETIF, en el ejercicio de sus funciones inspectoras en materia de telecomunicaciones, tienen la consideración de autoridad pública y disponen de una tarjeta de identificación que después os presentaré y que les acredita como inspectores de telecomunicación. Todas las personas están obligadas, y hablo de personas tanto físicas como jurídicas, a colaborar y a ponerse a disposición de la inspección de telecomunicaciones cuando se lo requiere, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, evidentemente motivado. En general, las actividades que realizan las jefaturas son muy variadas, como ya os decía, y todas ellas están relacionadas con la gestión y el control de los servicios de telecomunicaciones. De la labor que realizan depende en gran parte que esos servicios de telecomunicación funcionen de forma adecuada. En particular, las jefaturas provinciales realizan las funciones y realizan las actividades que vamos a ver a continuación, pero antes de verlas, os voy a presentar unos vídeos del compañero de Sevilla, de la compañera de La Rioja y de un vídeo que hemos realizado aquí en Lugo. Si me permitís, os presentaré a Maite Rollo. Hola, soy Maite Rollo y soy la jefa provincial de Inspección de Telecomunicaciones de La Rioja. Desde las jefaturas provinciales trabajamos para garantizar que los distintos servicios de telecomunicaciones llegan con la calidad necesaria a todos los ciudadanos. La televisión es un servicio fundamental que durante el estado de alarma ha sido esencial, tanto como canal de información como de entretenimiento. Por ello, establecimos un protocolo específico para resolver con la mayor eficiencia posible los problemas de recepción que pudieran presentarse. En La Rioja, hemos comprobado en muchos de los municipios esta calidad de la señal, para asegurar que el nivel es suficiente para que los instaladores puedan realizar correctamente sus actuaciones de adaptación al segundo dividendo digital. Afortunadamente estamos venciendo el virus y el confinamiento ha terminado, pero nuestro trabajo continúa. Seguimos vigilando para que las comunicaciones no se interrumpan, siempre al servicio del ciudadano. Muy bien, Maite. Ahora os voy a presentar a Daniel Rodríguez. Hola, soy Daniel Rodríguez, jefe provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Sevilla. En las jefaturas provinciales de Inspección de Telecomunicaciones realizamos multitud de tareas con el fin de mejorar las comunicaciones que reciben los ciudadanos. Pero una de las tareas más importantes consiste en resolver las interferencias que degradan o perturban el servicio de las comunicaciones electrónicas. Por ello, durante la pandemia establecimos un protocolo específico con el fin de poder actuar rápidamente en el caso de que se produjera una interferencia crítica. Sabíamos que con la población confinada en su casa era esencial que no se interrumpieran los servicios de internet, teléfono o televisión, y por supuesto era imprescindible que no hubiera interferencia en las comunicaciones de emergencia. Nosotros en Sevilla hemos actuado en interferencias que afectaban gravemente a servicios de comunicaciones electrónicas móviles. Una de ellas, por ejemplo, afectaba a estaciones en más de 15 municipios de la provincia, y cuando finalmente localizamos el foco, este estaba obviamente a más de 50 kilómetros. Afortunadamente estamos avanzando en ese estudio y hemos pasado el confinamiento, pero
obviamente nuestro trabajo continúa. Seguimos vigilantes para que las comunicaciones no se interrumpan, siempre al servicio del ciudadano. Estupendo, Daniel. Y ahora os voy a presentar nuestro vídeo. Esta es la antena de onda media que tenemos en un lugar bastante cercano de la jefatura. Es una gran antena de onda media y además tiene dipolos de FM. Esta es la entrada. Soy Raúl Fernández Tombilla, jefe provincial de la Inspección de Telecomunicaciones en Lugo e ingeniero de telecomunicaciones. Después de muchos años de estudio, pensaba que conocía en profundidad los sistemas, tecnologías, técnicas, aplicaciones y desarrollos electrónicos aplicados a las comunicaciones. Sin embargo, esto no fue así hasta que me integré en los distintos equipos de las jefaturas provinciales de Inspección de Telecomunicaciones y allí completé mi formación práctica en todos los ámbitos competenciales del sector de las telecomunicaciones. Estos amplios conocimientos jurídico-técnico-administrativos se ponen diariamente a disposición de los ciudadanos para procurarles el mejor consejo y tramitación posible. Ahora estamos llegando a una nueva normalidad y las telecomunicaciones han sido descubiertas y valoradas por la ciudadanía de todos los países como fundamentales para su actividad diaria. Por ello, seguiremos trabajando y vigilando con toda la intensidad para hacer llegar rápidamente estas facilitadoras y disruptivas tecnologías a todos y así conseguir una conectividad total, continua que mejore la vida de las personas. A continuación, les mostraré el laboratorio de comprobación técnica de emisiones radioeléctricas de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Lugo, donde verán el equipamiento técnico que empleamos diariamente para efectuar nuestras labores de comprobación técnica e inspección, siempre al servicio del ciudadano. Perfecto. Espero que os hayan gustado estos vídeos y pasamos ya a la segunda, a la siguiente transparencia, porque tanto el vídeo correspondiente de laboratorio como de nuestra estación de comparación técnica de HF los veremos más tarde. Bien, estos digamos que son las funciones y los fines de las jefaturas. Todos estos puntos los podéis leer, son sacados directamente de la página web de la DG Tosca y fundamentalmente yo resaltaría las comprobaciones técnicas de emisiones radioeléctricas para detectar, identificar, localizar y eliminar interferencias perjudiciales o perturbaciones en los sistemas de radiocomunicaciones, así como para detectar emisiones no autorizadas y verificar el cumplimiento de los niveles de exposición radioeléctrica. Desde el punto de vista de los ingenieros de telecomunicación, ya no solamente lo que acabo de decir, sino también las ICTs. Eso es un punto en el que todos los profesionales libres realizan y que cooperan y colaboran con las inspecciones de telecomunicaciones para llevar a buen término la implantación de esas infraestructuras en los edificios. Si lo observáis, veréis que las actividades son numerosas y variadas. Ya no solamente los cooperativos y de representación, sino fundamentalmente los operativos. Vamos a ir un poquito más rápido. Aquí os presento una transparencia donde se sintetiza los tipos de tramitación y gestión que se realizan, ya no solamente de todos los servicios de telecomunicación, sino también la gestión interna, es decir, la gestión de los recursos humanos, los mantenimientos de los vehículos, las mejoras de las jefaturas. El funcionamiento es como si fuese una empresa, es una gestión profesional. Las jefaturas disponen de una carta de servicios que es pública y
evidentemente un tríptico de esa carta de servicios. Estos trípticos de la carta de servicios están a vuestra disposición. Simplemente y muy rápidamente os lo voy a presentar. Estos trípticos, con sus indicadores de calidad, los podéis obtener en cualquier jefatura e incluso si los pedís o se os pueden enviar por correo electrónico. No hay problema alguno. De hecho, estamos en estos momentos recabando datos. Bueno, perdón, la semana pasada estuvimos recabando datos de los indicadores de calidad de atención al ciudadano para poder enviarlos a Madrid y que se haga un estudio del funcionamiento de la calidad de servicio en toda la Dirección General de Telecomunicaciones. Bien, seguimos avanzando. Fijaos que hay otras actividades de atención e información al ciudadano que son las fundamentales, porque nosotros, en nuestra vocación de servicio, lo que hacemos es tratar de explicar, tratar de ayudar, tratar de indicarle a las personas físicas o jurídicas qué es lo que tienen que hacer para resolver sus problemas o para la implantación de cualquier tipo de servicios o para la presentación de cualquier tipo de reclamación. Fijaos que hay un punto aquí que se os indica de informar de que las reclamaciones o denuncias sobre telecomunicaciones deben dirigirse directamente a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que todas aquellas reclamaciones que hagan los usuarios por que los operadores no cumplen con las condiciones de servicio, o bien se pueden realizar esas presentaciones en las jefaturas provinciales o directamente en la página web usuariosteleco.gov.es para solicitar actuaciones por parte de esa subdirección general. Y fundamentalmente, fijaos que lo que está subrayado en rojo se refiere a la ayuda al ciudadano. No me quiero extender mucho porque si no, no avanzamos en el aspecto técnico que a mí más me interesa mostrar. En esa transparencia os pongo un resumen de las acciones y las actividades que realiza evidentemente la jefatura de Lugo. Y lo más interesante para mí es lo que se os indica en la jefatura provincial en cifras. Fijaos que somos 7 empleados, tenemos 23 ordenadores, 15 equipos, una unidad móvil. Hemos recorrido prácticamente 25.000 kilómetros. Hemos tramitado alrededor de 500 expedientes de radiodifusión y en general cualquier otro servicio. Tenemos pocos proyectos de ICTs debido al bajón que se ha producido en este ámbito. Analizamos la implantación, el impacto de implantación de 10 parques eólicos, y de esto ya veremos una transparencia más adelante porque es un asunto súper importante. Tenemos tramitadas alrededor de 35 reclamaciones, 65 facilitaciones de comunicaciones a distintos entidades, personas en general. Hemos atendido a 15 interferencias complejas, alrededor de 1.500 mails, es decir, es un trabajo ingente, gordo, pero muy activo porque durante esta pandemia no ha habido problemas serios para la población. Las tecnologías de telecomunicaciones y sus infraestructuras han prestado servicio en unos momentos enormemente complicados. Voy a continuar. Para finalizar este bloque, os indico aquí que los ciudadanos podrán acceder a revisar las funciones, actividades, servicios fines en esta página web. El personal que presta servicio
En las jefaturas provinciales actúa de acuerdo con los principios de integridad, imparcialidad, objetividad, transparencia en la gestión, receptividad, responsabilidad, servicio a los ciudadanos, en fin. Existen sistemas de aseguramiento de la calidad, como os decía antes, protección ambiental, seguridad y salud laboral. Por ello, los empleados públicos nos guiamos por las siguientes reglas de atención al ciudadano, siempre identificándonos al interlocutor con amabilidad y cortesía, escuchamos con atención, utilizamos un lenguaje administrativo fácilmente comprensible en una complicada técnica, tratamos de resolver la cuestión planteada y despedimos con amabilidad, intentamos despedir con amabilidad. Además, bueno, pues existe un plan de formación interna continua y específica de todos los empleados en todos los ámbitos competenciales, con alrededor de unas 15.000 horas de formación. Y es importante indicar que existe un punto de información único para que los operadores puedan consultar sobre el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad que está ahí en este enlace. Y ya para finalizar, existe una oficina técnica específica para ayuda a los ayuntamientos, lo que denominamos la OTA. Si tuviésemos más tiempo, miraríamos la memoria de tramitación de funcionamiento interno de la jefatura de Lugo, pero llevamos ya 27 minutos y por lo tanto vamos a avanzar un poquito más rápido. Es importante lo que se indica en esta transparencia relativo a que los inspectores de telecomunicación tienen la facultad de entrar en las instalaciones para llevar a cabo el control de los elementos afectos a los servicios o actividades que realicen, de las redes y estaciones que se instalen o exploten, y de cuántos documentos están obligados a poseer o conservar para examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados, así como inspeccionar los equipos físicos y lógicos utilizados para las comunicaciones, accediendo a los locales donde se hayan instalado. Esto es lo que dice la Ley General de Telecomunicaciones, la antigua y la nueva. La nueva que está a punto de ser aprobada. La falta de consentimiento del titular o del responsable para el acceso a las instalaciones, a las fincas o los inmuebles, en el caso de que sea requerido o que no se presente, o sea, que exista una incomparecencia, será considerada como una obstrucción a ser inspeccionado. Esto es importante porque el hecho de no responder a una convocatoria o de no aparecer, eso significa una obstrucción a la inspección y por lo tanto la propuesta de la apertura de un expediente sancionador y la correspondiente sanción económica. Ahí veis el carnet de inspector de telecomunicaciones y por lo tanto, bueno, pues existe una responsabilidad de todas aquellas personas derivadas por esos tipos de incumplimientos. Si queréis más información, yo os invito a que podáis leer la actual Ley General de Telecomunicaciones, que está aprobada, y allí se ve claramente este tipo de infracciones. Vale, perfecto. Hemos terminado el primer bloque y ahora sí que ya vamos a empezar a hablar sobre aspectos de tipo técnico, porque claro, desde el punto de vista de la inspección, todas las actuaciones que se realicen conllevan la obtención de pruebas de hechos palpables, y esas pruebas hay que tratarlas de la misma forma que lo realizaría la policía. Ya sabéis que la policía obtiene pruebas, las numera y las convierte en evidencias. En la Dirección General de Telecomunicaciones, la DG Tosca actualmente, disponemos de un sistema de gestión de evidencias de telecomunicación, el famoso SGET. Este sistema de gestión de evidencias garantiza la autenticidad de esas evidencias, contribuye a garantizar la completitud de las pruebas, registra la fecha y la hora en que se aplica el tratamiento que se realiza
y registra la identidad de la persona que aplica el tratamiento y obtiene una serie de metadatos mediante la compulsa electrónica, la firma electrónica, la certificación, al objeto de que formen parte de documentos evidentes que puedan servir como evidencias, valga la redundancia, en cualquier procedimiento administrativo o judicial. A la derecha de la transparencia, bueno, pues aquí veis los distintos tipos de evidencias que nosotros estamos utilizando. Y esto es importantísimo porque la obtención de pruebas de incumplimiento de parámetros autorizados en las redes y servicios de telecomunicación constituyen pruebas y esas evidencias para apertura de expedientes y para efectuar la corrección de esas inconsistencias e incumplimientos de esos servicios, de las autorizaciones que la Dirección General de Telecomunicaciones proporciona a esos titulares que pretenden explotar una parte, unas frecuencias del espectro radioeléctrico con unos parámetros determinados y que esos incumplimientos de esas autorizaciones provocan pues la obtención de esas evidencias y correspondientemente la corrección debida mediante las actuaciones que los inspectores de telecomunicaciones realizan. Para ello, evidentemente, para la obtención de las evidencias tenemos que desplazarnos. Y aquí veis, pues en esta transparencia, situado en un mapa, los más de 7.000 emplazamientos que tenemos que conocer en el territorio, que tenemos que visitar, que tenemos que comprobar y que tenemos que verificar qué tipos de servicios hay en cada uno de los emplazamientos. Hay dos conceptos importantes: emplazamientos y servicios de emplazamientos. ¿Qué es un emplazamiento? Bueno, pues puede ser una torreta, puede ser un lugar donde se encuentra un transmisor y sobre esa torreta hay servicios de operadores, puede haber un solo servicio o múltiples servicios. Entonces, cada uno de los servicios tiene estaciones. Por lo tanto, puede haber un emplazamiento o varios en un mismo lugar y varias estaciones sobre esos emplazamientos. Cada una de esas estaciones pueden pertenecer normalmente a distintos operadores. Y cada una de esas estaciones proporciona servicios distintos. Servicio de telefonía móvil, servicio de WiMAX, servicios fijos, servicios de FM, servicios de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también os había añadido un cuadro de mando de trabajos, que es un cuadrante que nosotros utilizamos para asignar los trabajos a los distintos equipos de técnicos e ingenieros que tenemos, al objeto de que de delegar funciones y de que cada uno se encargue de los trabajos que se les asignan. También tenemos una serie de trabajos pendientes, que ya veis que no son pocos. Esto es el control de desmantelamiento de las redes, que tenemos que comprobar. Y estos son los trabajos que tenemos pendientes por el momento. Tengo que ir un poquito rápido porque es que si no... Perdón. Y este es el cuadrante de trabajos, que es la asignación de los distintos trabajos que hay que hacer y a quién se le asignan. Lo tenemos organizado por meses y por días, y así sabemos en qué momento se ha hecho ese trabajo y quién lo ha realizado. También nos sirve de ayuda para saber lo que tenemos pendiente y, por lo tanto,
para hacer la planificación personal y del equipo que se tiene que encargar de realizar el trabajo al objeto de preparar. Vale, perfecto. Bien, continuamos. Estos son fotos de los distintos emplazamientos que hay en distintos puntos de la provincia. Recordad lo que os había dicho antes. Tenemos alrededor de 7.000 emplazamientos múltiples, y cada uno de esos emplazamientos tiene estaciones. Y por lo tanto... Disculpa, Raúl, disculpa. Hemos dejado de verte en la cámara. Si puedes activar... Sí, ya está. Disculpa. Gracias. Es que de repente se me detiene el vídeo y, oye, por favor, avísame. Sin problema. Cuando... Gracias. Gracias a ti. Sí, lo que estaba diciendo. Fijaos que cuando tenemos que desplazarnos, los inspectores de telecomunicación tenemos que hacerlo en verano, en otoño, en invierno, lloviendo, en cualquier momento. Y sobre todo cuando existe un problema de que un canal de televisión, sobre todo cuando un canal de televisión desaparece o no se ve en un territorio, hay que resolverlo rápidamente. Hay que decir rápidamente. Muy bien. Continuamos. En esta transparencia se os habla de los niveles de decisión. De los niveles de decisión. Los niveles de decisión se refieren a la medida de la intensidad de campo eléctrico en un punto determinado. Cuando un transmisor radioeléctrico emite, tiene que cumplirse una serie de parámetros máximos de emisión de niveles de radiación electromagnética alrededor de sí mismo. De tal manera que el personal que investiga, el personal que realiza la investigación de unas determinadas emisiones, tiene que comprobar que esos niveles de emisiones radioeléctricas no superan unos valores determinados. Todo el mundo está bastante preocupado con este asunto, es histórico, y nosotros lo que hacemos es verificar que esos niveles de emisión radioeléctrica no superan unos límites marcados por la normativa en función de las bandas de frecuencia que están definidas ya en el Real Decreto 1066 del 2001. Aquí lo que os presento es un caso práctico, una evaluación de un caso práctico. Es un informe bastante importante y se refiere a un caso que nosotros hemos tenido que estudiar. Aquí veis las zonas de estudio, los puntos en los que se realizaron las mediciones, las fases distintas de la medida en función de las frecuencias de trabajo, en función de las potencias de los transmisores, los tipos de sondas, equipamiento específico de medida por servicios y por bandas, las fotografías que se han realizado, los momentos de comprobación y evidentemente, bueno, pues las conclusiones. No podemos parar demasiado tiempo en este asunto porque se nos va el tiempo. Pero entended de que son trabajos intensos y complejos. Y todos ellos llevan asociado un informe, un acta, un documento público que sirve de evidencia y de prueba. Por lo tanto, tienen que estar, como decía antes, sujetos a una serie de procedimientos y a una serie de firmas electrónicas para que formen parte como
pruebas y evidencias en un proceso administrativo judicial. En esta transparencia os hablo de algo importante, el vallado y la señalización. Todas las estaciones radioeléctricas que tengan una potencia suficientemente alta deben estar valladas para que las personas no puedan acceder a su interior, y también por seguridad, y tienen que estar señalizadas. Esta señalización es permanente y está realizada con material duradero y ser objeto de un programa periódico de mantenimiento para asegurar su buen estado y su sustitución cuando proceda. En esta jefatura ya hace bastante tiempo que hemos iniciado y continuado un programa mediante el cual, después de las visitas a todos los emplazamientos de la provincia, les hemos comunicado a los operadores estos incumplimientos tanto de vallado como de señalización, y los resultados que hemos obtenido han sido muy satisfactorios, porque poco a poco se han conseguido en toda la provincia erradicar la falta de la señalización y que todos los vallados, o casi todos los vallados, sean adecuados y sean completos. El hecho de no existir señalización o vallado en estos momentos, de acuerdo con el reglamento de uso del espectro radioeléctrico, es una infracción. Aquí veis un ejemplo del vallado y la señalización en una instalación real, y aquí otro sobre un caseto. En esta transparencia hablamos de interferencias. Os defino aquí lo que es una interferencia admisible, una aceptada y una interferencia perjudicial. A veces las interferencias aceptadas, admisibles y perjudiciales están un poco en los límites de la navaja de Ockham. Es un poco complicado definirlo, pero para eso estamos nosotros, evidentemente, para poder definir y denominar si se trata de una interferencia perjudicial en base a unos determinados parámetros o no. En estas fotos os indicamos cuál es el procedimiento de comprobación y de inspección y de toma de evidencias, porque todas las fotografías se firman y se evidencian. Aquí tenemos un informe real hecho por uno de nuestros técnicos, que alguno de vosotros lo podéis conocer. Ya veis que es una evidencia porque está firmada, está firmada por los técnicos correspondientes. Este es un informe realizado por una interferencia que se produjo hace algún tiempo sobre el servicio aéreo, en concreto en Aire fue el emisor de esta reclamación por interferencia, y aquí vemos, bueno, pues todos los recorridos y los puntos que se han comprobado para la verificación si existe o no de esas evidencias que nos eran comunicadas. El equipo de medición, las antenas y las conclusiones. En este caso, no se detectó un uso indebido de esa frecuencia y que no se detectó ningún tipo de señal interferente en los momentos de la investigación. Tengo aquí otro informe que os quería presentar. Este se trató de otra actuación que nosotros llevamos a cabo por unas interferencias que se producían por parte de la onda media de la cadena COPE en zonas de la ciudad, debido a la interacción con otro operador. Fijaos que se presentan las gráficas que se obtuvieron, los estudios correspondientes,
las valoraciones de los técnicos y todas las gráficas que se han obtenido. Como podéis ver, no es un trabajo puramente administrativo, sino que es un trabajo administrativo y técnico también. Vamos a seguir avanzando. Esta es una presentación de una señal obtenida con uno de nuestros equipos. Esta es otro estudio de una interferencia muy específica que además hemos logrado este año erradicar, que era un canal que estaba produciendo enormes complicaciones en las viviendas que están en la zona más baja de la capital lucense. Estos son los puntos de medida donde se realizaron en aquellos momentos las mediciones para la obtención de evidencias, y os puedo decir que ahora mismo ese transmisor, que era ilegal además, está erradicado. La verdad es que constituye un hito el haber erradicado un transmisor de televisión digital terrestre ilegal. Hablando de interferencias, también os presento aquí otro tipo de interferencias como aquí tenemos. Disponemos de una calculadora de armónicos que nos permite realizar el análisis de los posibles productos de intermodulación que se producen entre dos señales. En este caso, Radio Galega en 100.6 y Cadena 100 en 90.8. Pues fijaos, esta calculadora nos permite obtener los productos de intermodulación de segundo, tercero, cuarto y quinto orden en 28 interacciones para ver si estas dos señales interaccionadas pues pueden producir una interferencia que en estos momentos estamos investigando en 121.500. 121.500 son las frecuencias del servicio móvil aeronáutico. Es una de las frecuencias del servicio móvil aeronáutica, perdón. Es una frecuencia importante, es la frecuencia de emergencia del servicio móvil aeronáutico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si hay un transmisor de FM que no dispone de filtros de entrada y que recibe varias señales en su interior y se produce un batimiento y no hay un filtro de salida, se pueden producir productos de intermodulación de múltiples órdenes que pueden provocar interferencias en esas bandas de frecuencia tan delicadas como es en este caso pues el servicio móvil aeronáutico. Y es más, los únicos que estamos capacitados y autorizados para resolver este tipo de interferencias somos los inspectores de telecomunicación. Los operadores disponen de técnicos que intentan resolver las interferencias, pero llegan hasta donde llegan, porque cuando los usuarios, los propietarios de las viviendas, no les permiten entrar, entonces nos avisan a nosotros, nos reclaman la resolución de la interferencia para que como autoridades contactemos con los propietarios y en el caso de que no nos permiten entrar, bueno, pues utilizamos los medios legales que tenemos a nuestra disposición para erradicar las interferencias perjudiciales que se producen. Continuamos. Uno de los equipos que nos produce más problemas son los amplificadores de banda ancha que están instalados en las azoteas o debajo de las cubiertas en las viviendas. Este es el típico amplificador de banda ancha que no cumple con las normativas impuestas en la Unión Europea y que terminan funcionando mal. En vez de amplificar hacia adentro de las viviendas, amplifican hacia afuera y convierten las antenas receptoras
las antenas de televisión receptoras en transmisores radioeléctricos e interfieren a zonas bastante amplias de la población. Y cuando a eso sucede, somos nosotros los que resolvemos estos problemas de tipo técnico. Y evidentemente, pues accedemos a las viviendas, explicamos con mucha paciencia a los propietarios el problema que sucede y les interponemos para que cesen esas emisiones desconectando estos equipos, instándoles verbalmente y después oficialmente a que sustituyan estos equipos que funcionan incorrectamente. Bien, llegamos a las ICTs. El asunto de las ICTs es un asunto comprometido y en muchas ocasiones complicado. Es interesante, evidentemente, para los ingenieros de telecomunicación porque son actuaciones que son muy interesantes tanto para la profesión libre como para objeto de estudio. Tenemos aquí una transparencia, perdón, un vídeo que os he preparado. La Coruña. Pues, durante la inspección. Perfecto. Muy bien. Bien, pues después de los requerimientos realizados, tanto verbalmente como por escrito en su momento, fue una actuación pasada, os voy a enseñar el cambio que se produjo en la instalación después de nuestra visita. Aquí veis cambios significativos en la instalación. Por lo tanto, nuestro trabajo sirve, nuestro trabajo es importante. Si recordáis lo que habéis visto, no tiene nada que ver en la división de los recintos, el peinado de cables, la identificación de los armarios, con respecto de lo que había antes. Nos podía poner otra inspección que se realizó en su momento, pero bueno, prácticamente son muy similares. Fijaos en este caso que en aquellos momentos todavía se instalaban las antenas DAB. Curioso. El cableado, la diferencia, tal y como estaba el cableado y tal como quedó finalmente. En mi opinión personal, repito, creo que sería muy positivo continuar con las inspecciones de ICTs, debido a que es una mejora y muy importante para las instalaciones del edificio y finalmente para el ciudadano. Pero que los cambios de lo que había a cómo quedó son bastante importantes y significativos. Bueno, vamos a continuar porque si no se nos va el tiempo y hay muchas cosas que comentar.
En esa transparencia se os habla también de la vigilancia del mercado. Esto es otra de las actuaciones que nosotros realizamos y a los efectos de verificar y comprobar que los equipos de telecomunicaciones que se ponen en el mercado cumplen con las normativas europeas, es decir, cumplen con ese marcado OCE, cumplen con el marcado OCE y con todas las prerrogativas. Ya no solamente es con el marcado, sino que esos equipos tienen que cumplir con un determinado marcado, que tienen que tener un manual de usuario, tienen que tener un certificado de conformidad. Y todo esto, ¿por qué? Porque la normativa lo indica, y para que un fabricante ponga un equipo de telecomunicaciones en el mercado europeo, para poder importarlo, para poder distribuirlo, es necesario cumplir con estas normativas. Estamos todos cansados de ver equipos en numerosos centros comerciales, en tiendas de determinados lugares del mundo que no cumplen y que después provocan interferencias a sistemas y equipos de telecomunicación y a redes de telecomunicación. Evidentemente, si hay una interferencia provocada por un equipo de estos, el que lo esté utilizando, el que lo usa, el propietario, el que provoca la interferencia, tiene responsabilidades. Evidentemente, también tiene responsabilidades el distribuidor y también el fabricante, pero inicialmente cuando se produce una interferencia, los inspectores de telecomunicación actúan contra el que las produce. Y correspondientemente, una vez que se obtienen las evidencias, hay que abrir el correspondiente o proponer la apertura del correspondiente expediente sancionador. Fijaos en lo que os pongo aquí: el fabricante es el único responsable de declarar la conformidad del producto y el marcado CE debe fijarse de tal modo que resulte visible, legible e indeleble. Al respecto, ya para terminar, con respecto de la vigilancia del mercado, existen campañas anuales fomentadas por la Dirección General de Telecomunicaciones en el territorio y de las cuales las inspecciones de telecomunicaciones son las actoras fundamentales, al objeto de visitar esos comercios, realizar las inspecciones, verificar que los equipos que se tienen a la venta cumplen con estas normativas. Y evidentemente, si no se cumplen, bueno, pues se realizan una serie de actuaciones. Bien, perfecto. En esa transparencia se os habla también de las acciones que realizamos con relación a las inspecciones de radiodifusión, o sea, fundamentalmente de televisión digital terrestre, de las ondas medias y de las frecuencias moduladas. Fijaos que a la hora de hacer estas inspecciones, y ahora mismo realizamos realizamos las inspecciones de las puestas en servicio de aquellos transmisores que tengan potencias mayores de 100 vatios. Se realizan estas inspecciones para verificar que esos parámetros técnicos autorizados son reales y que se corresponden con lo que está autorizado. Existen procedimientos específicos para realizar esas verificaciones y esas comprobaciones. En estos botones pues tengo modelos del proyecto de FM, precisamente de 103.7 de Radio Galega, que ha realizado Javier Fraga, la aprobación del proyecto, la solicitud de la inspección, el boletín, el certificado, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que no vamos muy bien de tiempo y voy a continuar con la presentación. Si a alguno de vosotros le interesa, no tengo ningún inconveniente en explicarle más cosas al respecto, pero tened presente de que es una de las actividades que nosotros realizamos. También verificamos el funcionamiento de los sistemas fijos, punto a punto y punto multipunto, bien con tecnologías LMDS,
tecnologías WiMAX y otro tipo de tecnologías. Y aquí hacemos lo mismo, realizamos o comprobamos ese equipamiento, su ubicación, sus coordenadas, sus orientaciones, sus alturas, sus parámetros técnicos, en una palabra, en su completitud. Realizamos, en su caso, si no hay una verificación, si hay discrepancias entre lo autorizado y lo instalado, realizamos la correspondiente acta de inspección, la certificación de medidas y procedemos al objeto de tomar las evidencias para otro tipo de actuaciones. Fijaos que en esta foto se os presenta una de las actividades más complejas que realizamos, y es la obtención de evidencias de las señales que se emiten de esos servicios fijos. Para poder obtenerlo tenemos que alzar un mástil de 10 metros con la antena ubicada en la parte más elevada, al objeto de obtener suficiente señal para que sea detectada y poder verificar esos parámetros. Es algo que no es elemental ni es para nada sencillo. Evidentemente, esta antena está unida mediante un cable a un receptor, al objeto de obtener esos parámetros. ¿Cómo es esto? Eso es una señal de un sistema LMDS. Perdón. Con respecto de los radioaficionados, muchos de vosotros conoceréis y sabréis lo que son los radioaficionados, y por nuestra parte lo que hacemos es todo el trámite de la recepción de la solicitud, antes de eso, la solicitud del examen de radioaficionado, realizarle el examen al radioaficionado. En el caso de que apruebe el examen, pasa a formar parte de la lista de los radioaficionados, pero no puede empezar a emitir hasta que no presente una memoria técnica, disponga de un equipamiento, un estudio de radio, como se ve aquí, y obtenga un indicativo. En esos momentos, bueno, pues el radioaficionado podrá empezar a transmitir, pero siempre dentro de las bandas y dentro de los parámetros autorizados, porque si no lo hace, evidentemente se le envía un requerimiento de inspección y se procede convenientemente. Aquí, en estos botones, pues podemos ver el proyecto de una instalación nueva de una estación de radioaficionado, el boletín de la instalación de esa instalación, un proyecto de modificación de esa instalación, la resolución de autorización, y sería interesante mostraros la cantidad de radioaficionados que en el caso de la provincia de Lugo disponemos. Alrededor de unos 430, bueno, 412. Todos estos son radioaficionados que disponen de estaciones en la provincia. Muchos de ellos, hay que decir que muchos de ellos forman parte de lo que se denomina la red REMER. La red REMER es una red que participa con Protección Civil de una forma totalmente voluntaria y desinteresada a los efectos de, en el caso de desastre, pues poner sus estaciones de radioaficionado a disposición para ayuda al ciudadano. Y me parece interesante comentarlo. Este es un estudio de radio con sus equipos. Y bueno, pues aquí se os explica qué es un radioaficionado,
los tipos de indicativos que hay, que están sujetos a un reglamento de uso de las estaciones radioeléctricas, que tienen su propia ley de antenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente únicamente pueden transmitir en las bandas de trabajo que se les autoriza, también en función de su distintivo. Otra de las actividades que realizamos es la investigación y la obtención de lo que denominamos el esqueleto de las redes WiMAX. Las redes WiMAX están proliferando como setas por todo el territorio debido a la falta de conectividad, en muchos casos, de Internet. Y porque hay un montón de operadores que se inscriben en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia como operadores de telecomunicaciones a los efectos de dar servicios a esos pueblos del rural en los que hasta ahora pues ha habido falta de cobertura y de conectividad a Internet. Estos son servicios complejos que necesitan de una importante capacidad técnica y de conocimiento, al objeto de obtención sus identificadores, los parámetros de transmisión, etcétera, etcétera. Aquí veis todas las distintas conectividades y las interacciones que hay pintadas sobre un mapa que hemos descubierto en esta provincia. Aquí veis, pues, por ejemplo, una captura de las señales que se obtienen del analizador de espectros en esa banda, en las bandas de 5500, las bandas de WiMAX. Estos son los identificadores obtenidos. Uy, perdón. Sí, eso es. Perfecto. Bien. Con respecto del radar o de las instalaciones de radar, también tenemos esas competencias para al objeto de verificar que las instalaciones de radar están autorizadas, las instalaciones de cualquier tipo de radar, bien que sean de AEMET o bien que sean del servicio meteorológico o incluso de los radares militares que tengan las autorizaciones correspondientes y que estén transmitiendo con los parámetros oportunos. Al respecto, quería presentaros el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, por si alguno de vosotros no lo conoce, y en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias es el órgano, por denominado de alguna manera, que marca la distribución de las frecuencias en todo el territorio, e incluso de radar. Evidentemente no puedo extenderme en esta cuestión y en la explicación de todo el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que es muy extenso. Simplemente lo comento. Y aquí quería presentaros una señal, el vídeo de un radar. Está obtenido desde nuestra estación de comprobación técnica de HF, y esta sí es una señal de radar que además en estos momentos estamos... En este vídeo vamos a ver cómo una señal de radar se nos mostraría en un simple receptor de radio como es el PR100 o PR200. Como este receptor no está preparado para poder realizar la transformada rápida de Fourier de las señales a los efectos de poder representarlas, veremos cómo se nos muestra la señal de forma intermitente e intensa, pero no es capaz de representarla de forma continua para después monitorizarla y almacenarla. Veréis que el equipo nos muestra la señal hasta donde puede, pero ya digo que otros equipos que se pueden utilizar para esto son, por ejemplo, los de la marca K-SICT. Nada más, gracias. Estas son las señales de radar, las señales pulsadas. Este es el equipo K-SICT que estamos utilizando para la obtención de esas señales de radar debido a su complejidad.
Este es un sistema de radar completo. Este es un sistema de radar multilateral para la obtención del movimiento de vehículos. Y este es el sistema de radar en un territorio. Comprenderéis la complejidad del asunto en cuestión. Y esta es la UN 53 del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, al cual todos los sistemas de radar tienen que acogerse. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias establece en qué frecuencias pueden trabajar estos sistemas. Perfecto. Con respecto de las inspecciones de telefonía móvil automática, bueno, pues nosotros lo que hacemos es comprobar que, fundamentalmente y como siempre, que las estaciones de telefonía móvil ubicadas en los puntos en donde se encuentran incorporan los parámetros técnicos adecuados y autorizados y que ocupan las bandas de frecuencia que le han sido asignados. En el caso de que así no sea, evidentemente procedemos. Con respecto de los parques eólicos, os sorprenderá saber de que las comunidades autónomas fomentan la implantación de parques eólicos, pero después tienen la obligación de pedirle a la Dirección General de Telecomunicaciones un informe de impacto de esos parques sobre las telecomunicaciones que se encuentran o que están en ese territorio. En la Dirección General de Telecomunicaciones nos pregunta a nosotros que realicemos, o nos indica a nosotros que realicemos ese estudio. Y son estudios enormemente complicados, enormemente complejos, que solamente podemos hacer nosotros, porque somos los que tenemos la información para poder hacerlo. Y ya no solamente la información, sino cierto equipamiento específico que necesitamos pues, para ello. Y tened en cuenta de que no solamente se realiza un estudio teórico en una oficina técnica, sino también existe un traslado en campo para verificar que el estudio que se ha realizado en campo se corresponde a lo que hay en el territorio. Aquí os voy a presentar muy rápidamente un estudio ya terminado de un parque eólico con las conclusiones para que veáis en la complejidad del parque. Estos son los eolos y estos son los eolos situados sobre el territorio y estos son los distintos pueblos que están alrededor. Hay que hacer el estudio de lo que aquí hay en las distintas bandas de frecuencia y su posible afectación debido a la implantación de estos eolos. Entonces, realizamos el estudio por bandas de frecuencia y por servicios, lógicamente. Nos tenemos que desplazar, ver las torres que hay, ubicar los distintos operadores que en estos momentos existen, observar las líneas, las trazas, las posibles interacciones, para poder informar adecuadamente. Los informes, cada uno de estos informes nos lleva alrededor de un mes, dedicados prácticamente de forma continua. Veis las posibles interacciones que pueden suceder. Aquí hay una interacción sobre el eolo, del eolo, y realizamos esos estudios por servicios. Primero por servicios y después por bandas de trabajo en el servicio fijo. En fin, son estudios enormemente complejos y complicados.
y que tienen una importancia trascendental, porque si no se informa adecuadamente y los pueblos quedan sin servicios, o se corta un servicio de transporte de programas de televisión o un servicio fijo de transportes de comunicaciones electrónicas telefónicas, pues evidentemente eso tiene una implicación muy importante. Tuvimos recientemente una interacción de este tipo, pero para EMACOM, para el Ministerio de Defensa. Y evidentemente, bueno, pues se informó negativamente de la implantación de ese parque eólico. Bueno, vamos a continuar porque si no nos vamos de tiempo. Realizamos auditorías y verificaciones trimestrales de la implantación de las telefonías móviles. ¿Esto qué significa? Pues que los operadores realizan, una vez que se han autorizado las telefonías móviles, tienen un plazo de 9 meses para realizar la instalación. Si en esos 9 meses realizan la instalación, nos comunican la puesta en servicio de esa torreta de telefonía móvil o bien de esa estación de telefonía móvil. Con el tiempo, nosotros evaluamos esa puesta en servicio, pero después vamos a comprobar que esa puesta en servicio se corresponde con lo que el operador ha dicho que ha hecho. Y por eso son se realizan las inspecciones de verificación cada trimestre de que esos parámetros técnicos que los operadores han dicho que se corresponden con la realidad. Además, las auditorías anuales se utilizan fundamentalmente pues, para los servicios de radiodifusión, al objeto de comprobar que siguen emitiendo dentro de los parámetros autorizados. Además, realizamos auditorías extraordinarias, como puede ser la auditoría del Plan 800, que os voy a presentar. Os voy a presentar únicamente una tabla, la tabla de resultados de esa auditoría. El objetivo de esa auditoría era comprobar en distintos pueblos de Galicia, fundamentalmente, si existía cobertura y si existía conectividad de Internet. Y el resultado no fue muy bueno, sinceramente, porque los operadores disponen de un algoritmo matemático en el que de forma utópica resuelven de que existe conectividad en todas partes. Nosotros hemos comprobado de que en muchos casos no es así. Y a los datos me remito. Con unos niveles de menos 114, menos 135, menos 127, menos 108, pues en muchas ocasiones los receptores no son suficientemente capaces para tener una conectividad completa y precisa con la estación base, y hay muchos problemas de conectividad. Eso es el resultado en la síntesis del trabajo que nosotros que realizamos y que nos llevó 2 semanas de muchos kilómetros de viaje. Bien, pasamos ya a lo que sería la I+D+I. Dentro de las distintas actividades de I+D+I hemos participado en la creación del Manual Nacional de Inspección de ICTs. Hemos instalado un sistema de radio definida por software. Realizamos test de equipos para la Dirección General. También hemos creado ayudado a crear el Manual Nacional de Niveles de Sistemas de Niveles de Exposición Radioeléctrica, y hemos fabricado aquí una antena de doble aro para captar la parte magnética del campo electromagnético, y que os voy a presentar los resultados.
el funcionamiento de esa antena con el SDR. Voy a adelantar un poquito. Sí, Raúl, que nos queda ya un poquito tiempo, que son las 6:05. Sí, vale, perfecto. Bueno, aquí os hablo un poquito más del sistema de la antena de aro. Esta es una actividad la participación en la UEFA 2020, que también hemos participado. Y ya pasamos a hablar de la red CETER. Simplemente comentaros de que existe una red bastante extensa por todo el territorio nacional de comprobación técnica de emisiones radioeléctricas y que estas estaciones están ubicadas en múltiples provincias y consta de estaciones fijas, controladas y estaciones móviles. Estas son las estaciones móviles con el equipamiento que incorporan y aquí os voy a presentar un vídeo. Ahora lo que vemos es la unidad móvil que nosotros utilizamos en nuestras labores por toda la provincia. Aquí vemos la parte trasera en donde hemos adaptado un armario, un mueble mejor dicho, y que es el que en su parte inferior donde llevamos los maletones que acabamos de ver. Ahí vemos una antena de flecha y tenemos un sistema que nos permite conectar múltiples antenas a esta caja de conexión. En la parte de trasera, bueno, pues vemos las baterías que nos permiten generar a partir de los 12 voltios de ellas los 220 voltios para alimentar a analizadores de espectro, medidores de campo y ordenadores y otro equipamiento. Vale, porque es que si no se nos echa el tiempo encima. Este es el laboratorio, os voy a presentar el laboratorio de nuestra jefatura. Este vídeo corresponde al laboratorio que la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones tiene en su sede. Aquí lo que vemos es el equipamiento que nosotros utilizamos comúnmente para nuestras labores de control e inspección de las telecomunicaciones. Vemos un medidor de campo, una serie de equipos receptores, un televisor para ver la calidad de la señal. Nuestro equipo SAM, que es un sistema automático de medida donde automatizamos las medidas y las comprobaciones técnicas que realizamos. Y aquí vemos una serie de equipos de HF, de V y de UHF. En estos momentos estamos viendo un ordenador portátil con el cual nos conectamos a nuestro centro de comprobación técnica de emisiones radioeléctricas en Rozas. Esta es una de nuestras últimas secciones. Aquí. Perdón. Con un sistema de detecciones y un analizador de espectro, como estáis viendo en estos momentos. Vale, perfecto. Voy a continuar porque quiero presentaros también. En este vídeo les vamos a enseñar los distintos dispositivos que forman parte del laboratorio de comprobación técnica de emisiones radioeléctricas que se encuentra en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en A Coruña. En primer lugar, lo que estamos viendo es un esquema de la interconexión entre las antenas que están en el exterior y los distintos dispositivos.
Y a continuación lo que veremos es una vista general de los distintos dispositivos colocados sobre los racks. Vale. Es a una vista de pájaro en la consola de qué forma, de qué dispositivo. Pero tenemos que avanzar. Bien, esto porque quiero hablaros, evidentemente, bueno, pues de nuestra estación de comprobación técnica de emisiones radioeléctricas en HF, que está ubicada en Rozas, en Lugo. Y como siempre, y dado que no tenemos mucho tiempo, en este vídeo os vamos a mostrar las instalaciones que la Inspección de Telecomunicaciones de Lugo tiene en las cercanías del aeródromo de Rozas. Esta es la entrada, está la grabación realizada a las 8 de la mañana. Estas son la entrada de las instalaciones. El área que ocupa es de aproximadamente 6.000 metros cuadrados. Aquí vemos las antenas de radiogoniometría. Es un conjunto de 9 antenas situadas en un círculo y está formado por 9 antenas de dipolos en contrafase. Esta es una antena de suelo. Aquí vemos un detalle de los dipolos. Esa es una antena Coweb. Y esa es una antena vertical que nosotros hemos diseñado. Y esta es lo que denominamos nosotros una antena de palmera. Realmente son 3 antenas. Como particularidad, aquí vemos el radar del Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas funcionando. Esta es la caseta de la consola de control de los sistemas, con nuestro sistema de antenas, con una antena Yagi, una disco cono, una antena unidireccional de DFM, y esta es la consola de la estación. Aquí tenemos un receptor de radio. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Y los distintos equipos que forman parte. Porque es que no tenemos tiempo. En esta transparencia os presento el cuadro nacional de atribución de frecuencias entero con las bandas, completamente asignadas. Es que quería hablaros un poquito más del cuadro nacional de atribución de frecuencias, pero bueno, ya veis que no tenemos mucho tiempo. Y, ¿perdón? No, que digo que sí, que ya estamos en tiempo de descuento. Vale, pues nada, simplemente indicaros que el plan de extensión de banda ancha, el antiguo plan PEVA, recientemente se ha convertido en el plan único. Y ese plan único, quería hablar de ello porque es importante debido a que todas esas conectividades de fibra óptica, etcétera, etcétera, se van a pasar ahora a este plan único y que hay 4.000 millones de euros que son impulsados por el Mineco, por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para que lleguen estas tecnologías y estos servicios de telecomunicación a toda la ciudadanía. Siento haberme pasado un poquito del tiempo, pero estamos ya en el tiempo de preguntas y respuestas. Bueno, por aquí en el chat veo que no hay ninguna pregunta, pero sí yo tenía una para comentar, para plantearte, que es que a la gente que le interese acceder a esta salida profesional, ¿cuándo suelen salir plazas para la DG Tosca? ¿Son como en el resto de la administración, según va saliendo? ¿Qué frecuencia suele tener? Sí, vamos a ver, no existe un cuerpo de ingenieros de telecomunicación. Eso es lo primero que hay que decir. Hace ya muchísimos años sí existió un cuerpo de ese tipo, pero desapareció. Y ahora lo que existe es un cuerpo de gestión de sistemas e informática del Estado al que todos concurren, tanto ingenieros de telecomunicación como industriales, como informáticos, el que aprueba
el que aprueba esas oposiciones, pues entonces después, al cabo de un tiempo, pues se le propone por parte de administraciones públicas distintas plazas y posiblemente haya plazas para ser ocupadas en las jefaturas provinciales de inspección de telecomunicaciones. Ese será el momento, digamos, de acceso, pero evidentemente, como podrás ver, no es sencillo. Hay que tener una titulación universitaria, hay que estudiar una oposición, aprobar esa oposición y después ver las opciones y las oportunidades que hay para trabajar en las jefaturas provinciales de inspección de telecomunicaciones. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, pues nada, como os decía, como ya nos pasamos un poco del tiempo, pues eso, os despido en nombre del Colegio y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia. Muchas gracias por atender y sobre todo muchas gracias a Raúl por la presentación. Yo nada más que quería decir que después de esta presentación deseo animar a todos aquellos egresados y técnicos en telecomunicaciones para que planteen sus aspiraciones profesionales futuras en el trabajo esencial de las jefaturas. No hay que ver, es un trabajo de servicio a los demás, con una experiencia de vida muy satisfactoria en la que no solamente debe mirarse la remuneración económica, sino la satisfacción de la dádiva a los ciudadanos. Y ya para terminar, que Napoleón Bonaparte dijo que el éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Y espero veros a todos físicamente muy pronto. La JPIT es tu casa, es vuestra casa. Allí seréis recibidos por un equipo compacto donde la fuerza viene de cada uno de los miembros con talento e inteligencia práctica. Y como dicen los etíopes, somos pocos, somos pocas arañas, pero hemos conseguido atar a leones. A las evidencias me remito. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos vosotros y aquí estoy para lo que preciséis. Muy bien, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós.